buscar el campo. Listo, Doc, ya estamos transmitiendo. Perfecto. Colocarme a mí para compartir desde el mío también, ¿no? Creo que sí. Ahí dice, ahí puedes compartir. ¿Está en el tuyo? En consultorio psicológico. Ah, te lo comparto. Ah, ok. Mejor, sí. Vale, vale, vale. Damos que unos 5 minutitos, doctor, ¿usted qué dice? Sí. Unos 2 minuticos ya. Bueno, ¿Y ya aparecemos ahí? sí, señor. Lo voy a compartir en mi página porque debe ser para las personas que siguen. Ujú. Y ahí sí lo puedo compartir en tu página. ¿En el de Silvana Velázquez? Sí, señor, ya lo compartí ahí. Ahí lo puedes compartir, Doc. Ah, sí, ya lo veo. Cuando quieras comenzamos, Doc. Comencemos ya, sí, de una vez. Bueno, pues buenas noches a todas las personas que nos acompañan. Tenemos aquí en el consultorio Silvana Velázquez un invitado muy especial, el doctor Cástulo Cisneros. Déjame yo. ¿Sí? Ok. Entonces, bienvenido, doctor Cisneros. Muchas gracias por atender mi invitación. El doctor Cástulo Cisneros Rivera es médico psiquiatra de la Pontificia Universidad Javeriana, Fellow en Adolescencia de la Universidad de Milán, Italia, International Fellow American Psychiatry Association, administrador en salud de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en docencia universitaria de la Universidad de Nariño, exdecano de la Facultad Ciencias de la Salud de la Universidad de Nariño, expresidente y miembro fundador de la Asociación Colombiana de Psiquiatría Biológica, expresidente de la Asociación Colombiana de Psiquiatría, miembro del Comité Científico y Académico de la Asociación Psiquiátrica de América Latina, APAL, profesor universitario titular de Psiquiatría y Salud Mental. Doctor Cisneros, muchas gracias por atender la invitación. Bueno, comentarle a las personas que están aquí con nosotros que en ocasiones he tenido la oportunidad de compartir con el psiquiatra Cisneros, quien es un excelente y reconocido psiquiatra a nivel internacional y nacional. Hemos tenido la oportunidad de compartir en el mismo escenario neurocientífico y pues agradecerle porque aceptó la invitación a este conversatorio virtual, aspectos clínicos y neurobiológicos de la ansiedad y mindfulness. Bienvenido, doctor Cisneros. Silvana, muchísimas gracias por la invitación, muy amable, es un gusto para mí volverme a encontrar con usted y estar en un escenario académico como el que se plantea en este momento. Bueno, muchas gracias, doctor. Pues bueno, doctor, quería comentarle por qué como la iniciativa o por qué como la idea de realizar este conversatorio virtual. Bueno, pues debido a la crisis sanitaria he recibido muchas llamadas y he recibido muchas consultas con unos
cuadros o como unas características similares como cuadros de ansiedad, donde en realidad me gustaría como brindarles como una información o una información a todas estas personas para que identifiquen ellos qué está sucediendo en su cerebro, qué está sucediendo en sus vidas, por qué se sienten así, por qué ese desasosiego, por qué esa angustia, cuál es el manejo que se le puede dar a ellos y que ellos mismos identifiquen que cuando sientan esas emociones o esas sensaciones así, ellos mismos pueden ayudarse. Entonces, para mí es muy importante porque yo trabajo mucho, doctor, en el consultorio, muchas personas con trastornos de ansiedad, pero entonces sí, es como que en este tiempo de confinamiento se ha disparado esos cuadros. Entonces, pues, iniciamos, doctor, con usted, con su explicación. Gracias. Muchísimas gracias. Sí, por supuesto. Em, la época que estamos viviendo en este momento, que es una época de una pandemia que está afectando a todo el mundo y que obviamente nosotros en Colombia también estamos afectados, pues ha disparado un incremento en la presentación de muchos trastornos en la conducta, en el comportamiento. Y dentro de ellos vamos a hacer mención en esta noche a los trastornos de ansiedad. ¿Por qué? Porque las personas, frente a la presencia de este virus, pues tenemos miedo y el miedo es la activación de unas áreas del cerebro, fundamentalmente un área subcortical que se llama la amígdala cerebral, y luego esto generaría una conexión con otras áreas neuroendocrinas como es el hipotálamo, la hipófisis y la suprarrenal, y da como resultado final la producción de una hormona que se llama el cortisol. Entonces el cortisol es una hormona del miedo, de la ansiedad y de la angustia. Y cuando una persona está elevada la producción de cortisol, se dan muchos cambios también en el cuerpo. Uno de ellos, baja todo el sistema inmunológico porque hay un aumento de unas sustancias que se llaman las citoquinas proinflamatorias y el cuerpo estaría como en un estado proinflamatorio de mayor vulnerabilidad, menos defensas. Pero también esta alteración neuroendocrina también afecta a otros órganos, otras partes importantes del cuerpo, como por ejemplo el aparato respiratorio, el área cardíaca, la parte gastrointestinal. Entonces, los síntomas de la ansiedad, cuando la persona tiene miedo, está ansiosa, está preocupada, con incertidumbre sobre el presente, sobre el futuro, empieza a tener una gran cantidad de síntomas que voy a mencionar los más importantes. Tenemos, por ejemplo, sudoración, taquicardia, el corazón le late rápidamente, dolor abdominal, sensación de mareo, dolores de cabeza, ardor del estómago, problemas gastrointestinales, diarrea, estreñimiento. Es decir, la ansiedad se acompaña de múltiples quejas somáticas corporales. Además, las personas ansiosas tienen un pensamiento muy negativo, un pensamiento que se adelantan hacia el futuro. Más tarde la doctora Silvana ya nos hablará de las técnicas de mindfulness, que es justamente trabajar en el aquí y en el ahora, una atención plena de la mente en el momento actual. El ansioso está pensando qué va a pasar mañana, cuándo se acaba la pandemia, si va a perder su trabajo, si se va a quedar en el trabajo, si va a tener pérdidas económicas y además empieza a preocuparse de otras personas y siempre su pensamiento es muy negativo. Entonces el ansioso tendría manifestaciones fisiológicas que ya mencioné, alteraciones en el pensamiento, un pensamiento muy negativo, muy pesimista. Y en tercer lugar, tendría problemas en las relaciones interpersonales, en las relaciones familiares. Y ahora que estamos en una situación de cuarentena, estar dentro de la casa,
pues el ansioso entra fácilmente en conflictos, en discusiones con la familia. Aquí hay que distinguir también rápidamente que hay diferentes tipos de ansiedad. Hay una que se llama la crisis de pánico, crisis de angustia, que es un cuadro muy fuerte, muy intenso, con síntomas de dolor en la zona alrededor del corazón y la persona cree que le dio un infarto. Y entonces muchos quisieran ir a un hospital para que los vieran, para que le hagan todos los exámenes, electrocardiograma, eco, y de hecho les hacen todos los exámenes y salen normal. Y el paciente no es que esté normal, sí tiene una alteración en el cerebro, porque la ansiedad son alteraciones en el cerebro y también alteraciones químicas, fundamentalmente la producción de una sustancia que se llama la noradrenalina en el cerebro. Otro cuadro clínico es la ansiedad generalizada. Son personas ansiosas por meses, más de 6 meses, años, algunos inclusive toda la vida. Estas personas somatizan mucho y han ido con frecuencia a los hospitales por múltiples quejas, entonces le gusta que lo vean los especialistas, si le duele el estómago quiere que lo mire el gastroenterólogo, si le duele la cabeza el neurólogo, le gusta que le hagan exámenes, tomar medicación y no mejora y continúa. Es una persona preocupada, es una persona que tiene problemas en el trabajo. Esa es la ansiedad generalizada. Hay otra que es la fobia social, miedo a hablar en público, miedo a relacionarse con las personas. Ellos probablemente en esta época están como más compensados, que estamos aislados. Tengo muchos pacientes con fobia social que están, digamos, disfrutando del encierro de la casa porque no hay que socializarse ahorita con muchas Mm, personas, pero cuando ya salgamos de sí, este problema, sufren demasiado y se afectan. Y por último, yo diría el estrés postraumático. ¿Qué es el estrés postraumático? Que es una sensación eh, de un sufrimiento inmenso después de un trauma. Y estamos viendo ahorita personas, por ejemplo, que se han contagiado con con el virus y que han tenido cuadros leves que han sido manejados en la casa, me han manifestado que esos síntomas son absolutamente terribles, dolor en la garganta, sensación de ahogo, miedo a mm, morir y ya se les ha hecho las pruebas, ya se han recuperado, las pruebas son negativas, pero su mente todavía está afectada. Ese es el estrés postraumático. Alguien que está acordándose de manera constante y permanente sobre la situación traumática y generando muchísimo, muchísimo sufrimiento. Entonces, como para concluir, diríamos, la ansiedad es un cuadro clínico muy frecuente. Antes de la pandemia ya era frecuente, ahora ha aumentado más su presentación, se debe a alteraciones químicas y alteraciones neuroendocrinas. Por lo tanto, no es que la persona sea débil, no es que la persona sea floja, porque a veces la familia le dice, ponga de su parte, salga sí. adelante. No se puede, está Mm, alterado químicamente y necesita pues tratamientos mm. terapéuticos, psicológicos y también en muchos casos tratamientos médicos con medicación que podemos utilizar. Y además, la ansiedad se puede presentar a cualquier edad, en niños, se puede presentar en jóvenes, en adultos mayores. Cualquiera de nosotros podemos vernos afectados de esta problemática. Ujú. Sí, doctor Cisneros, muchísimas gracias. De verdad que esa explicación puede ayudar en esos momentos a muchas personas porque lo que acaba usted de manifestar es muy cierto. Yo tengo personas potenciales, ellos llaman y entonces me manifiestan que sus familiares dicen que eso es una bobada, piense positivo, esto va a pasar, usted no se ayuda. Entonces yo entro precisamente a explicarles desde la parte biológica que no es algo que se están inventando y es algo que ellos están padeciendo, que están sufriendo. Entonces, bueno, ahí es donde yo entro con la técnica del mindfulness. Mindfulness, bueno, antes de entrar a hablar como la técnica como tal, pues sí me gustaría como compartirles cuál ha sido mi experiencia de una manera muy resumida con relación a esta técnica.
El doctor Cisneros recuerda hace alrededor de unos 3 años en uno de los congresos de psiquiatría biológica y neurociencia, donde estuve yo participando, estuve como participante y escuché por primera vez mindfulness, una conferencia de mindfulness y trastorno obsesivo compulsivo, TOC. En ese tiempo trabajando con el sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Es una población bastante compleja, donde pues hay muchas conductas disruptivas y yo quería aportar algo en estos jóvenes porque yo identificaba que había potencial en algunos de esos chicos. Entonces me sentía de hecho como un poco frustrada porque yo no podía como aportarles a ellos desde mis estrategias como psicóloga y decía, algo tiene que haber para yo poderles ayudar a esos chicos. El caso es que yo en esa conferencia escuché acerca de mindfulness y me quedé con algo muy bonito. El doctor Freddy, creo que se llama Freddy Sánchez. Freddy Sánchez de Barranquilla. Freddy Sánchez, sí, él. Gracias, doctor. Freddy Sánchez. Me quedé con algo muy bonito y que ha servido para toda mi vida profesional, que habló acerca de la neuroplasticidad cerebral. Y me di cuenta acerca de la neuroplasticidad cerebral, que si el paciente entiende y afronta su manera de pensar, o sea, se relaciona con sus procesos mentales, se involucra con sus procesos mentales, estimula su maquinaria neuronal, ¿sí? Estimula su maquinaria neuronal y hace que exista como esa fortaleza entre la mente y su cuerpo para que cultiven conductas significativas, sentimientos edificantes y conductas también con relación a la vida que ellos quieren vivir. ¿Sí? Entonces, acerca de la neuroplasticidad cerebral, me di cuenta que se podía generar unas conexiones neuronales nuevas. O sea, que el cerebro no es solamente así un órgano y que no se puede, inamovible, o sea, sí se puede ayudar a corregir. Entonces, a leer acerca de la técnica de mindfulness, a instruirme empíricamente, a aplicarla con los jóvenes del sistema de responsabilidad penal y comencé a identificar que esta técnica sí tiene unos resultados muy positivos y seguí implementando esta técnica con mis pacientes en el consultorio, doctor. Y uno de los pacientes que yo tuve fue exactamente como tú describiste, un paciente con un trastorno de ansiedad generalizada. Ella fue a todos los especialistas y no le encontraron absolutamente nada. Duramos trabajando como alrededor de unos 3, 4 meses, solo respiración profunda, y luego ya implementamos mindfulness y fue un caso exitoso y así muchos más. Entonces me enamoré muchísimo de esta técnica y de hecho inicié mi maestría en psicología clínica y de la salud y mi tesis es en mindfulness, la implementación de mindfulness en pacientes con ideación suicida. Entonces, bueno, ¿qué es mindfulness? Entonces, mindfulness, yo en mi discurso clínico, en mi discurso como con la psicoterapia, es la práctica de conciencia, la práctica de atención enfocada, atención plena y la concentración, de vivir el presente, el ahora, de que experimenten sus sensaciones, sus emociones y no juzguen, porque muchas personas pueden tener un momento muy estresante y digan, pero ¿qué me voy a concentrar en el ahora si lo que quiero escapar es de este momento presente? Es como ellos pueden experimentar esas emociones, sensaciones y crear como dentro de la neuroplasticidad cerebral unas nuevas conexiones cerebrales, ¿sí? Para que ellos comiencen a generar. El mindfulness es un hábito. Entonces, cuando tú lo conviertes en un hábito, entonces las cosas mejoran. También mucha gente me pregunta ¿mindfulness es lo mismo que meditación? Entonces, pues mindfulness no exactamente es lo mismo que meditación,
pero sí hace parte de una de las meditaciones. Hace 2500 años o más años, miles de personas acudían a diversas técnicas meditativas. Y una de esas meditaciones es la Vipassana, que es conciencia plena. Y mindfulness significa eso, conciencia plena, atención plena. Pero mindfulness, como una técnica psicológica, no constituye solamente una meditación, porque yo tengo pacientes, doctor, que me dicen, no, yo no quiero meditar, a mí no me gusta eso, yo no quiero meditar, yo no me quiero sentar, y entonces es muy entendible porque pues ellos buscan como una orientación más clínica, y bueno, entonces cuando yo entro y le explico, no es meditación solamente, sino que vamos a hacer conciencia plena en todo. Entonces en el mindfulness hay algo que se llama la práctica informal mindfulness y la práctica formal. En la práctica informal es lo que yo trabajo mucho con mis pacientes, que deben, y lo hacemos con unos autorreportes, para que ellos cada día vayan registrando todas sus actividades las que van realizando de manera muy consciente y plena, y cuáles son esas sensaciones y emociones que van experimentando sin juzgar. Entonces, algo muy importante en esa técnica, doctor, para concluir, es la empatía y la compasión. Entonces, esta técnica enseña mucho a los pacientes que se deben tener compasión y deben sentir empatía con ellos mismos para que ellos se ayuden a salir de esos criterios que tienen ellos como trastornos mentales. Entonces ellos se tipifican que tienen un trastorno mental y entonces no van a tener cura, y entonces ellos mismos tienen que ayudarse con base en eso. Eso como algo general del mindfulness, cómo nos ayuda con este tipo de pacientes. Sí, sí, me parece muy buena tu introducción, porque el mindfulness a mí me parece que es una técnica, en primer lugar, milenaria, y es tan importante porque ha logrado que se unan muchas circunstancias, muchos factores para que cada vez sea una técnica terapéutica que tiene mucha evidencia en relación a los cambios y al Ujú. funcionamiento cerebral. Eh, para que nos quede claro, los seres humanos tenemos un pensamiento y ese pensamiento se produce fundamentalmente en la corteza cerebral, y ese pensamiento depende de nosotros mismos. Y la persona ansiosa es una persona que persiste con unos pensamientos fijos, recurrentes. Por ejemplo, hay un cuadro clínico que se llama el trastorno obsesivo compulsivo, Compulsivo. y las personas se quedan con una idea fija, reiterativa, y que no se las puede quitar. Entonces, el mindfulness es una técnica que me parece muy buena. Yo también la estoy utilizando con mis pacientes, y para eso hay que decirles a los pacientes que deben tener, ojalá, una mente de principiante, una Ujú. mente limpia, por decirlo así, que tengan la capacidad de la curiosidad, de la apertura, de aceptar qué es lo que está sucediendo dentro de sí mismos, y sobre todo que tengan mucho amor y mucha compasión con ellos mismos, Mismos, sí. porque ellos son los que están sufriendo. Y aquí quisiera hacer referencia rápidamente de que los estudios demuestran que las personas, cuando están sufriendo, es porque se activa fundamentalmente el lado derecho del cerebro. Nosotros tenemos dos cerebros, uno del lado derecho y otro del lado izquierdo. Entonces, la persona cuando sufre, cuando está angustiada, el cerebro del lado derecho se está activando. Eso es lo que se llama una asimetría cerebral, una alteración en el funcionamiento cerebral. Y esto hace que las emociones sean más intensas, que la persona tenga más miedo, tenga más tendencia a la agresividad, tenga más tendencia a retirarse, a sentirse amenazado. Entonces, cuando se practica el mindfulness, cambia la activación cerebral, se quita del lado derecho y se va al lado izquierdo, que es lo que necesitamos, porque el cerebro del lado Ujú. izquierdo, fundamentalmente el área frontal del lado izquierdo, es un área
que puede sentir mejor las emociones, que puede convivir adecuadamente en la expresión empática, en la compasión. Y entonces eso se necesita obviamente técnica con un acompañamiento de un terapeuta y que todos podemos, y ahora más en esta época que estamos viviendo, que hay tanto sufrimiento, tanto dolor emocional, tenemos que enterarnos más de esta técnica y nosotros como terapeutas aplicarla en nuestros pacientes. Yo sé que Silvana tiene mucha experiencia y está haciendo su maestría en uno de los temas tan importantes que a mí también me gusta trabajar, que es el tema del suicidio, en donde muchas personas tienen ideas fijas, constantes, permanentes, pero cuando se hace esta técnica de mindfulness, que es colocar la mente en el aquí, en el ahora, No. tener conciencia de su vitalidad, de sus órganos, de su función vital, de su respiración, de lograr borrar esos pensamientos anteriores y dejar que la Reiterativos. mente esté más libre para poderse sorprender de nuevas experiencias, de algo que tal vez ha visto siempre, pero que no lo ha visto, no lo ha sentido adecuadamente. Entonces el mindfulness rompe este funcionamiento, diríamos, inadecuado para una nueva forma de funcionamiento cerebral mucho más sano, mucho más gratificante. Sí, doctor, lo que en la parte que dice de que los pacientes necesitan tener una mente de principiante es fundamental. Es fundamental porque los pacientes llegan con muchas expectativas, ¿sí? Y entonces uno le habla de la técnica y ellos piensan también en muchas ocasiones que esto lo van a conseguir en unas 3 sesiones, 4 sesiones. Entonces, es muy importante que ellos tengan esa mente de principiante y hacerles entender que primero no deben de tener ninguna expectativa, ¿cierto? Deben de tener un motivo, ¿cierto? Pero que ellos sepan, y yo siempre les digo a ellos, el mindfulness lo que hace es que elimina el sufrimiento y también elimina todos estos malestares autodestructivos, esos malestares emocionales, ¿sí? Pero es con tiempo. Y he tenido pacientes que se apuntan y tienen resultados exitosos. Y de hecho, por eso es que la tesis mía es en la implementación de la técnica de mindfulness en pacientes con este tipo de ideación, porque he identificado que a través de mindfulness he podido ayudarle a muchos pacientes que llegan al consultorio con ideación, no con conducta ni nada, sino con ideación, con pensamientos autodestructivos. Entonces, sí es una técnica maravillosa en la que pienso seguir fortaleciéndome, Dios quiera, y para poder contribuir en la recuperación de todos estos pacientes. Doctor, Sí. tenemos algunas preguntitas Ah, que perfecto. bueno, muchas preguntas tengo, pero pues el tiempo no nos da, pero sí escogí algunas, entonces escogí algunas, la voy a leer, ¿vale, Doc? Claro. Entonces, Sergio Andrade eh, sí, me diagnosticaron con un trastorno de ansiedad generalizada. He tratado de asistir a terapia, pero me resulta difícil seguir el proceso porque siento que nada me sirve. Y creo que parte de sentirme así es porque mi psiquiatra me dijo que tenía que aprender a convivir con eso. ¿Es eso cierto? ¿La ansiedad diagnosticada no tiene cura? Bueno, muchísimas gracias por esa pregunta. La ansiedad generalizada es un cuadro clínico muy, muy frecuente en la práctica de la medicina y de la psiquiatría. Se caracteriza porque la persona tiene estos sentimientos y estas sensaciones de angustia, de miedo, de desesperación, estas quejas somáticas de manera crónica, muchísimo, mucho tiempo, más allá de 6 meses. Algunos llevan años y algunos inclusive muchos, muchos años de su vida. El problema de estos pacientes es que al principio tratan de buscar la solución a sus problemas dependiendo de cuáles son los órganos que están afectados. Entonces, por ejemplo, si tienen síntomas gastrointestinales, entonces van donde el gastroenterólogo, se le hace la endoscopia, se hace la colonoscopia, se le hace las ecografías necesarias
y resulta que estos exámenes salen normales. Y esto no le gusta al paciente porque el paciente dice, algo tengo, me duelen. Los síntomas no se los está inventando, los está sintiendo de verdad. Ujú. Sí, Recibe claro. medicación médica y no mejora. Y entonces el paciente a veces por descarte ya, porque ya no saben a veces qué hacer con él, lo envían a psicología y después lo envían a psiquiatría. Son pacientes que a veces tienen una necesidad de hablar. A mí me gusta hablar mucho con mis pacientes. Al paciente hay que atenderlo de manera integral. Para mí es importante comprender, pero para comprender debo escuchar qué es lo que está sintiendo el paciente, comprender y qué hay detrás del síntoma, porque para mí el síntoma está dando algún mensaje de algo que está sucediendo en su vida, en su historia personal, en su historia familiar y que le está afectando al paciente. Entonces a mí me gusta trabajar más que en la enfermedad, en la dolencia. ¿Qué es la dolencia? La dolencia es lo que esa enfermedad significa para esa persona. Coloquemos un ejemplo, para el señor Pedro Flores, me estoy inventando un nombre. Para él, ese dolor del estómago, la sudoración de las manos, para él eso es importante, solamente para él. Entonces no podemos generalizar. Yo siempre tengo una actitud de optimismo frente al tratamiento de los trastornos de ansiedad y específicamente del trastorno de ansiedad generalizada. Hay que hacer un tratamiento siempre combinado. Hay que trabajar mucho con el área de psicología para hacer la psicoterapia de tipo individual. A veces también hay que hacer psicoterapia familiar. Y en este caso, por ejemplo, mindfulness sirve pero muchísimo. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene ocho formas de que le llegue la comunicación al cerebro. Eh, los órganos de los sentidos, que son cinco, la visión, la audición, el olfato, el gusto y el tacto, ahí ya tenemos cinco. Tenemos otro que es las vías propioceptivas, que es lo que está sucediendo con nuestros órganos, y el que tiene ansiedad generalizada siente el órgano y lo siente enfermo, siente que le arde el estómago, otros hablan del corazón, que le late el corazón, otros hablan de calores, de fogonazos que se le viene de la espalda hacia arriba. Esa es la sensibilidad propioceptiva. También tenemos la visión de la mente, o sea, cómo es la mente. El que tiene ansiedad generalizada, como dijimos, es una mente pesimista, está cansado de ir donde muchos médicos, inclusive se ponen a leer, lo cual es no tan bueno, se ponen a buscar qué enfermedades hay y empiezan luego a somatizar mucho Ujú. más. Y por Sí. último tendríamos lo que se llamaría la resonancia, es decir, la capacidad de relacionarse con otras personas. Y el que tiene ansiedad generalizada, la familia se cansa, les parece que otra vez se enfermó, otra vez toca llevarlo al hospital, otra vez más exámenes de laboratorio. Entonces, a veces se cansa, se agota la familia. Entonces, mindfulness, además de tratamiento farmacológico, porque hay que regular la química cerebral, el Ujú. pronóstico puede ser bueno. No es que se cure en 8 días, son enfermedades que necesitan mucho tiempo para curarse, como casi todas las enfermedades en medicina. Nadie cura una hipertensión arterial, nadie cura una diabetes, son enfermedades Diabetes. crónicas que Ujú. debe quedarse la persona con mucho tiempo en tratamiento, con medicación y también con modificación de sus patrones de conducta. Y aquí psicología nos ayuda mucho en terapias cognitivas comportamentales y también mindfulness. Doctor, relaciono mucho esa pregunta del joven Sergio Andrade con otra también que, bueno, no la incluí, pero pues es también un paciente con ansiedad generalizada, pero él manda a preguntar él fue diagnosticado también con una hiperhidrosis. Entonces, él dice que sí, la hiperhidrosis de él es relacionada con el diagnóstico de ansiedad. Sí, una persona con ansiedad se altera una parte del sistema nervioso que se llama el sistema nervioso autónomo. ¿Esto qué significa? Es unas fibras nerviosas que están en
todos los órganos de nuestro cuerpo. Por eso el cerebro recibe la información de todo lo que funciona en todos los órganos del cuerpo. En el caso específico de la hiperhidrosis, es que las glándulas sudoríparas están activando de manera elevada por activación del sistema nervioso autónomo simpático. El simpático es activación cuando uno está funcionando de manera simpática, uno está activo, está pensando, está metiéndole energía al trabajo, a todo. Entonces uno está, el cuerpo está como más en funcionamiento. Pero pues no podemos estar en sistema simpático todo el tiempo. Tenemos que cambiar a modo parasimpático. ¿Qué es parasimpático? Inhibición, reposo, tranquilidad. En el caso específico de la hiperhidrosis, estas personas por la ansiedad, por la angustia, están todo el tiempo en modo simpático y entonces empiezan a sudar y claro, el sudor es absolutamente incómodo, les da vergüenza, tienen miedo a que genere mal olor, a ser criticados, a que la gente se burle de ellos y entonces entran en un círculo negativo de más angustia, más sudoración, más angustia. Entonces aquí, ¿qué tenemos que hacer? Tratamiento, indudablemente, para la ansiedad, técnicas, como hemos hablado, mindfulness, terapia cognitivo-comportamental, y obviamente hay que mencionar que a veces no somos exitosos en este tratamiento de esta forma, entonces hacemos interconsulta con cirugía y los cirujanos hacen tratamientos quirúrgicos para desconectar la parte del sistema nervioso y las personas de esa manera mejoran en cuanto a la hiperhidrosis, pero tiene que ser tratamiento combinado. Solo cirugía no es exitoso, se necesita también cambiar patrones y formas de comportamiento. Bueno, doctor, yo no sé si de pronto estaría haciendo bien con mis pacientes, pero cuando llegan mis pacientes a consulta, ellos de una llegan, me dicen, Silvana, yo tengo un trastorno de ansiedad generalizado o un trastorno del estado del ánimo o tengo, entonces, cuando ellos llegan así y entonces yo les pregunto, bueno, ¿cómo se sienten o cómo fue ese impacto cuando te diagnosticaron este tipo de alteración? Y me dicen, no, para mí fue terrible el hecho que me hayan dicho que yo tenía ese trastorno mental. Y de hecho el tema de psicología es todavía un poco, tiene un poco de estigma, precisamente porque ellos no quieren que se les diagnostique con algún tipo de trastorno. Para mí es muy importante, doctor Cisneros, cuando ellos llegan con un trastorno diagnosticado, yo sé que esto lo tenemos en el DSM-5 y está para realizar un diagnóstico, yo debo tipificarlo así, pero yo le explico mucho a mi paciente en ese primer momento, en primer acercamiento, en ese rapport que yo hago con mi paciente, no es un trastorno, es una alteración en tus circuitos cerebrales que vamos a trabajar. Entonces, cuando te diagnostican eso es porque no es que tú estés enfermo mental, enfermo de la mente, sino que tienes una alteración en esos circuitos cerebrales. Entonces, mira, doctor, que la sola aclaración de ese diagnóstico dicen que ellos salen y ellos sienten como si les hubiera quitado un peso de atrás y eso comienza a influir en su recuperación. Sí, sí. Entonces, aquí también de manera informal se va aplicando mindfulness y no es una programación neurolingüística, sino que sencillamente el hecho de que ya comienzo a ubicar a mi paciente en algo que es presente, ¿sí? Tú tienes un problema, pero no es un problema de tu mente, sino que es un problema de tu cerebro que vamos a tratar de arreglar, vamos a tratar de modificar con tu ayuda. Entonces el paciente ya sale preparado. Entonces, como le digo, no sé si estaría haciendo bien, porque no digo que es como tal un trastorno, pero sí funciona muchísimo, doctor. A mí me parece, Silvana, que está muy bien y la felicito porque Gracias. usted ahí estaría trabajando en algo que es fundamental, que es el estigma de la enfermedad mental. Eh, la gente
no acepta tener Ujú. un problema, un trastorno en la conducta y lo relaciona la gran mayoría de las personas, las enfermedades mentales, con la locura, con la pérdida de la razón. Por eso el Ujú. paciente le dice a uno, mire doctor, yo no estoy loco, tengo estos nervios y se Sí, demoran mucho en llegar a la consulta, después de haber pasado hasta por brujos, haberse tomado, pues mejor dicho, menjurjes, etcétera. Entonces, ese es el estigma. Cuando usted les está diciendo a los pacientes, les está sí, calmando, les está explicando, entonces usted está en ese momento dando el primer paso para que el paciente luego pueda entender todo lo que significa la aceptación de su trastorno, de su dificultad. A mí lo que me interesa con el paciente es decirle, mira, si quieres te digo lo que tienes como diagnóstico, porque hay gente que le dice a uno, dígame doctor, ¿cuál es el diagnóstico que tengo? Bueno, se lo puedo decir, no hay problema. Pero lo más importante, a mí me parece, que es cómo lo puedo ayudar, cómo puedo sacarlo ujú, adelante de esta sensación de dolor, de sufrimiento, porque la ansiedad es un cuadro clínico con unos síntomas muy duros, muy dolorosos para el ujú. Muy paciente. El dolorosos. paciente Ujú. sufre, la familia también sufre, no es cualquier tipo, diríamos, de enfermedad. A veces los pacientes me dicen, doctor, ¿por qué me dio esto? Hubiera preferido que me dé otra cosa, porque esto es horrible. Es verdad, es muy difícil, tiene momentos críticos y usted está haciendo un trabajo muy empático, muy compasivo, y cuando el paciente se siente comprendido, se siente reconocido como persona, que va más allá de un diagnóstico, sino que es un ser humano, que tiene una historia personal, una historia familiar, que tiene dilemas y empieza a confiar en uno de manera sincera y honesta, entonces uno va educando al paciente y se va generando una buena adherencia terapéutica Al y tratamiento, eso sí. es que ahí es exitoso el tratamiento. Así que la felicito por lo que me acaba de manifestar. Bueno, gracias, doctor. La verdad quería confirmar que estuviera haciendo pues bien. Bueno, otra pregunta, Doc. Jenny, en lo poco que he leído, sufro de agorafobia, trastorno de ansiedad que se produce a raíz del miedo a que no haya medios de escape o al no poder salir de alguna situación. No puedo viajar por el hecho de no poderme subir a un bus o a un avión, etcétera. ¿Tiene cura? Este es un cuadro de ansiedad en donde la persona tiene miedo a estar encerrada, como por ejemplo un ascensor, el miedo a que, porque la ansiedad siempre es que la mente se adelanta a pensar algo malo. Entonces la Ujú. persona coge el ascensor, entra y la mente le dice, ¿qué tal que se dañe el ascensor y se quede ahí a mitad de camino? Entonces la persona ya con eso se le activa ya el sistema nervioso y se da todos los cambios neurobiológicos que hemos dado. Y a veces, para la mala suerte, algo puede pasar en ese momento a una persona. Y entonces, si se le falló el ascensor o algo, hubo un movimiento brusco, alguna cosa, la persona ya relaciona y empieza a hacer fobias. Y entonces después si ya no se sube en un ascensor o en un avión. Entonces le tiene miedo al avión, no viaja, mm, puede coger un bus, pero nunca se sube en un avión porque tiene miedo, son miedos absolutamente irracionales. Pero eso el paciente no lo entiende. Para las personas que no tienen la agorafobia, pues listo, le puede decir, no, no pasa nada, es un ascensor, es un avión, ¿qué va a suceder? Pero para la persona que está sufriendo, tenemos que Sí, escucharlo, tenemos que comprenderlo y ayudarlo a que vaya superando y enfrentando el miedo. ¿Cómo se enfrenta el miedo? La forma de enfrentarlo es exponerse frente al miedo, pero hay que irlo desensibilizando poco a escuchando, poco sí. y también hay que enseñarle lo que hemos hablado durante toda esta noche sobre la atención plena, pensar en el aquí, en el ahora, que la mente esté dispuesta a que la información nueva llegue hacia la corteza cerebral. La persona con ansiedad, ¿qué hace? Llega una información nueva, pero él actúa con la información antigua
que vendría de la corteza cerebral para abajo y entonces la bloquea a la nueva. Entonces son personas que no están dispuestas a aprender, a vivenciar cosas nuevas, sino que ya se le quedó que el ascensor o que el avión es absolutamente peligroso y que se va a enfermar. Entonces toca tener mucha paciencia terapéutica, explicarle al paciente que no es en una sesión que él se va a recuperar, que es un proceso psicoterapéutico, pero que en este proceso psicoterapéutico él es la persona más importante. Nosotros los terapeutas, la doctora Silvana, yo, somos instrumentos para ayudar a las personas. Las personas tienen que decidir modificar su conducta. Nosotros les ayudamos en algunos casos, manejo farmacológico. Antes de eso, por supuesto, un buen chequeo médico. Hay que descartar que no haya otras alteraciones endocrinas, sobre todo la tiroides, hay que revisar bien. A veces hay cuadros de hipotiroidismo o de hipertiroidismo que también pueden dar esta sintomatología. Y si ya hacemos el diagnóstico, debemos trabajar en equipo. Trabajamos con el endocrino, trabajamos con psiquiatría, trabajamos con psicología, para entre todos darle opciones a esta persona de que pueda salir de esta situación de dolor y sufrimiento emocional. Bueno, pues sería como una última, gracias doctor, una pregunta. Bueno, hay varias relacionadas con el TOC y pues podríamos hacerla y también sobre estrategias que faciliten en el trabajo con los consumidores de sustancias psicoactivas. Bueno, Isabela Lozada, estoy diagnosticada con un TOC. Quisiera preguntarle al psiquiatra si algún día me puedo liberar de esa enfermedad y saber también si la técnica sirve para pacientes con ese tipo de problema. Bueno, el trastorno obsesivo compulsivo se caracteriza porque la persona tiene unas obsesiones que son unas ideas absurdas, ridículas. El paciente lo sabe. Él dice, doctor, tengo una idea tonta, pero esa idea tonta te hace sufrir y mucho, un sufrimiento muy fuerte. Coloquemos un ejemplo de una idea obsesiva que cogió por ejemplo, subió al carro y cogió el volante y cree que ahí se va a contagiar de algo y que le va a afectar su salud y que esto le va a generar pues la enfermedad, la muerte. Entonces, en la época que estamos viviendo, la gente obsesiva está sufriendo más porque de por sí antes ya se lavaban harto las manos y ahora pues tienen que lavarse muchísimo más, desinfectar. Tengo pacientes que se han aislado dentro de la casa, ya no quieren estar con la esposa, con los hijos, porque tienen miedo de que ellos los vayan a contagiar. Es decir, la obsesión es una idea extremadamente angustiosa y fuera, digamos, de un contexto real. Eso no va a suceder. Es más, el paciente lo sabe, pero no lo puede manejar. ¿Por qué? Porque hay un cortocircuito en el cerebro, en un área que se llama el núcleo caudado. Ahí hay un cortocircuito y hay una alteración neuroquímica, disminución de la serotonina. Entonces, eso es la obsesión y la compulsión, ¿qué sería? Pues lavarse las manos, desinfectarse, aislarse de manera pues exagerada. ¿Qué debemos hacer cuando tenemos una persona con trastorno obsesivo compulsivo? Como siempre, la persona tiene que tener conciencia de su situación, tiene que enterarse qué es lo que está pasando, porque cuando uno sabe y reconoce lo que uno tiene, entonces ya da el primer paso para empezar a curarse. Ojalá no hacer negación. Hay gente que hace negación, oculta o engaña y está sufriendo en silencio, ¿no? El trastorno obsesivo puede ser muy frecuente. Tenemos medicamentos que pueden ayudar a regular esta alteración química que he mencionado y también mucha psicoterapia. En psicología nos ayudan mucho. Yo también hago psicoterapia cognitivo-comportamental y la técnica de mindfulness a mí me parece que también ayuda muchísimo porque hay que ir quitando esas ideas, discúlpeme en la palabra, como una idea basura. Hay que ir limpiando, barriendo ese cerebro
¿Y cómo podemos hacer? Manteniendo la atención plena en el aquí y en el ahora. Tener conciencia de la respiración, de nuestra Ujú. inspiración y de nuestra expiración. Y mantener la calma y mantener un estado de bienestar. Entonces el núcleo caudado, ya le damos medicación, hace la terapia Ujú. cognitivo-comportamental y con técnicas de mindfulness tiene bastante probabilidad de salir adelante, de ser funcional, de tener una vida adecuada. Sí, el doctor manifestó algo muy, muy importante acerca de este tipo de pacientes. Ellos tienen unas ideas muy reiterativas, inclusive mucho más de los pacientes que llegan con algún tipo de trastorno de ansiedad. Eh, Eliminar o por lo menos desplazar, en psicología lo llamamos rumiaciones mentales o como apagar ese piloto automático, desplazarlo, es un poco complicado, complejo. Sin embargo, para mí lo más importante es que el paciente me diga, como también he trabajado mucho con consumidores de sustancias psicoactivas, recaídas hay muchas y vendrán quizás más, pero lo importante es que el paciente tenga la voluntad y diga, mira, me cuesta, se me dificulta, yo quiero, pero no puedo, siento que no puedo, siento que esto no me ayuda. Pero el hecho que le digan al profesional en salud mental, al psicoterapeuta, le diga, yo quiero, ayúdenme, yo con eso me quedo, doctor, porque sabemos muy bien que a nivel cerebral está, hay muchas desconexiones, hay muchas alteraciones en los circuitos neuronales. Entonces nosotros lo que hacemos es que con paciencia, con mucha empatía y con mucha compasión, que son características fundamentales del mindfulness, Sí. podemos sacar a ese paciente adelante. Así recaiga muchas veces, pero lo importante es que el paciente no desista. Sí, Eso también yo le complementaría para el paciente que nos mandó esto, o para la sí. persona que nos Y, comentó. y diría que esta persona obsesiva no sea un juez tan estricto con él mismo. Los obsesivos se dan Sí, muy duro son con ellos muy, mismos. sí, Entonces, hay sí. que tener autocompasión. A ver, no te Ujú. castigues, no es tu culpa, porque creen que es una culpa tener esta enfermedad, este trastorno. A ver, no, cálmate, no te des tan duro. Los psicoanalistas le llaman a esto el super yo, muy normativos. El obsesivo, por ejemplo, con el tiempo, que está citado por decir algo a las 5 de la tarde y ya está 5 o 10 minutos antes, ya esperando y desesperado, o aquellos en el orden que deja algo en la habitación y quiere que se quede ahí donde dejó. Por ejemplo, en el escritorio hay un lapicero, por decir algo, lo dejó de tal manera. Y si alguien le movió 3 centímetros o 1 milímetro, el obsesivo ya está angustiado, muy rígidos, una rigidez muy grande. Entonces el mindfulness, como dice la doctora Silvana, es generar también la empatía con uno mismo. Es que uno también tiene que hacer una introspección. Tengo que conocerme, quién soy, cómo soy, y de pronto hasta perdonarme por los errores que pudo haber cometido. Todos hemos cometido errores, pero el obsesivo no, es como un juez, es un juez, fiscal, procuraduría, contraloría, mejor dicho. Ese sí no deja pasar absolutamente nada. Esas son las contralorías, la procuraduría y la fiscalía que nos gustaría realmente tener. Las IAS. Sí. Sí, las IAS. Doctor, pues para concluir sería como brindarle las estrategias, en este caso, pues el mindfulness, que es de la que estamos hablando, a la persona que nos comentó en la red social acerca de estrategias para la disminución del consumo de sustancias psicoactivas. Entonces, pues con eso En el, concluimos el conversatorio. sí, Silvana, muchísimas gracias. En el consumo de sustancias psicoactivas, también me parece muy importante este tipo de técnica porque el adicto tiene unos patrones de consumo y tiene unas rutinas que hacen que la persona busque la sustancia.
Entonces, coloquemos un ejemplo. Empecemos con una sustancia de uso muy frecuente y que también es adictivo, el cigarrillo. Coloquemos un ejemplo. Alguien adicto al cigarrillo, que después del almuerzo tiene que tomarse un tinto y fumar. Y ya se le volvió una rutina, ya está en el horario. Entonces el cerebro se programa para ese tipo de conducta. Y si no tiene el cigarrillo, entonces empieza a ser un síndrome de abstinencia, una desesperación a salir a buscar el cigarrillo para poder consumir. Lo mismo sucede con cualquier tipo de sustancia, el alcohol, cocaína, marihuana, anfetaminas, etcétera. Entonces, la técnica de mindfulness nos sirve muchísimo para desconectar a la persona, porque el mindfulness también es una técnica que debemos dejar cosas que tenemos, cosas, pensamientos, apegos innecesarios, conductas adictivas inadecuadas. Ahora hay muchas adicciones, adicción al celular, adicción al internet, adicción a estar enterado de cuántos casos se están contagiando el día de hoy, cuántos han muerto, una cantidad de cosas, la infomanía que se llama, que ya es conductas inadecuadas, adicción a la pornografía, al juego patológico. Entonces, mindfulness es limpiar la mente, aprender a tener atención plena en el aquí y en el ahora. Y en ese momento, cuando la persona hace eso, quiero que sepan que ese cortisol que estaba elevado baja totalmente, ese sistema inmunológico que estaba deprimido, estaba por debajeado, inmune, bajó la inmunidad. Con esta técnica es muy buena, importante y que cada vez hay más evidencia de cómo mejora el funcionamiento cerebral, entonces mejora también la inmunidad. Entonces, en esta época de pandemia, en donde los trastornos de ansiedad son muy frecuentes, es muy recomendable y por lo pronto les sugeriría que busquen en YouTube. Hay muchos videos, hay cursos gratuitos, aprendan y después, obviamente, también con sus terapeutas va a haber un acompañamiento para que ojalá todos podamos practicar esta técnica porque nos beneficia a todos para tener paz, tranquilidad y pausa en momentos tan difíciles como estamos viviendo. Sí, en la técnica, con la técnica mindfulness, tuve éxito con un joven que tenía problemas de consumo de sustancias psicoactivas, como alrededor de unos 6 años, estaba con la conducta, y con él tuve una experiencia exitosa con relación a la aplicación de la técnica de mindfulness. Cuando tú inicias mindfulness, inicias enseñando primero la respiración. Y la respiración es fundamental aquí en estos jóvenes con adicción, porque cuando tú orientas a estos jóvenes en cómo deben realizar una respiración profunda o diafragmática, y ellos logran hacer una respiración con atención plena, con atención, con mucha concentración, el sistema nervioso central identifica que hay momentos donde hay bienestar, hay tranquilidad, y cuando eso se convierte en un hábito, entonces el sistema nervioso comienza a través de todos los sistemas a bajar, a generar equilibrio, a generar tranquilidad, bienestar. Ellos comienzan a regular todo el tema de ansiedad, de desasosiego por consumir con la respiración iniciando. O sea, es fundamental la respiración profunda para que ellos comiencen a trabajar todo este tema de abstinencia. Y con este joven duró casi un año sin consumir, tuvo una recaída, pero bueno, yo ya había salido de ahí del sistema, pero fue una experiencia exitosa. Entonces, mindfulness, para decirle a la persona que nos comentó, es excelente en el tema de sustancias psicoactivas. Es con paciencia e iniciando, Sí, como comentaba, con el tema de la respiración, una sí. respiración profunda apropiada. Doctor, Quisiera, quisiera ¿sí? saludar a todas las personas que han mandado muchos mensajes. Muchísimas Sí, gracias por su presencia. Y solamente me perdonan, quisiera resaltar dos nombres de dos amigos, el doctor Mauricio Campos, que está allá en Costa Rica,
y Carlos Acevedo en Salvador. Les mando un abrazo muy cariñoso y ojalá nos veamos de manera rápida y todos los mensajes, todos son tan amorosos, tan cariñosos. Muchísimas gracias. Yo le pago por Sí, esos mensajes tan lindos que hemos recibido. Muy amables. Y muchas Silvana, a gracias ti, a todos muchísimas por los gracias mensajes. por tu idea, Gracias, que la doctor. pasé muy bien. Tenemos que hacer otro, ojalá en otra oportunidad. Ha sido un gusto de verdad estar contigo. Doctor Cisneros, muchísimas gracias y a todas las personas que participaron de alguna otra manera. Los mensajes pues no se pueden leer todos por el tiempo, pero pues esperamos haber resuelto algunas dudas. Muchas gracias por la participación, doctor Cisneros. De verdad que me honra con su presencia y con sus conocimientos aquí en el consultorio. Muchas gracias. Bueno, chao, doctor, que esté muy Hasta bien. luego. Hasta luego. Gracias. Adiós.